Gracias, congresista Torres. Congresista Mulder, ya quedan pocos oradores, siempre recordando que estamos debatiendo el oficio que ha enviado el Poder Ejecutivo el día de hoy. Presidenta, yo lo que creo es que el presidente de la República y el señor del Solar simplemente han venido a hacer un sainete político para tratar de reposicionarse frente a la opinión pública, ya de lo que tanto se está hablando. O sea, el Congreso tiene que ver la opinión pública, ellos también, pues. Y ellos, como jefe de Estado y presidente del Consejo de Ministros, desesperados por la caída en las encuestas, necesitan hacer este tipo de maniobras contra el Congreso de la República, porque es la piñata de la cual se quieren agarrar y siempre se han agarrado los presidentes incapaces. Y entonces, Presidenta, tenemos que rechazar que se haga este tipo de maniobra, puesto que si el señor ministro de Justicia o el señor presidente del Consejo de Ministros se niegan a debatir porque van a encontrar que hay discrepancia en los puntos de vista de los parlamentarios, entonces no son demócratas. Basta que ellos estén diciendo, es increíble que ellos digan que como en el Parlamento de la República se aprobó un dictamen relativo al tema de la inmunidad parlamentaria, ellos no lo aceptan y lo rechazan y por lo tanto no dialogan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos habían pensado en venir a que todos le dijéramos chicheñó, lo que usted diga, lo que usted mande, lo que usted ordene, dígame cómo voto. Mala sensación y sobre todo mala percepción también del presidente de la República, porque cuando los voceros estuvimos con él, les dijimos las cosas claramente. Y les dijimos que estábamos dispuestos a todo tipo de diálogo y a todo tipo de discusión y debate, y obviamente los invitábamos, pero no hubo un solo parlamentario, quizá algún parlamentario oficialista que estuvo por ahí, que dijo, bueno, sí, la inmunidad debería ser modificada, nada más, pero los demás, cada parlamentario mantuvo su punto de vista, pero no se llegaron a puntos de discusión ni de polémica en esa reunión. Esa no fue una reunión para debatir los dictámenes ni las propuestas, fue una reunión de distensión abierta. Y en ese sentido, Presidente, el señor, ¿me quiere pedir una interrupción o está pidiendo la palabra? La palabra está pidiendo. Entonces, eso en primer lugar, Presidenta, aclarar que la posición del Congreso ha sido siempre estar abierto a la discusión. En segundo lugar, el tema de la inmunidad era el tema de fondo político, porque era evidente que en medio de todo lo que se ha planteado, lo que más le interesaba al Poder Ejecutivo era esta suerte de espada política que querían hacer contra el Congreso, ¿no es cierto? Una especie de puntillazo para que el Congreso incline la cerviz. Ese era el objetivo. Lo demás, yo no sé si les interesa mucho. Han hablado ellos muy bien de la Comisión de Alto Nivel y sin embargo no han recogido, por ejemplo, los dos proyectos que la Comisión de Alto Nivel ha alcanzado para que se restituya la bicameralidad. O sea, el señor Tuesta y esa Comisión de Alto Nivel han tenido, digamos, el arrojo independentista conceptual de querer plantear un tema que sabían que el gobierno no le iba a gustar y lo han presentado. ¿Y por qué el gobierno entonces no ha presentado esos proyectos de ley? Porque tienen posiciones ya tomadas, tienen posiciones ya definidas y quieren que esas posiciones se impongan y no se discutan. En el Parlamento, Presidenta, bien complicado es discutir, usted lo está viendo. Estamos, por ejemplo, en esta discusión que terminará en una posición que tendremos sobre la carta, pero ya habremos perdido la mañana y ahí la reforma seguirá. Yo le propondría, Presidenta, que la semana de representación la dediquemos los 5 días a discutir estos temas y que logremos avanzar un poco, porque hay temas que son interesantes, pero hay temas que deben ser también igualmente rechazados, porque hay una serie de propuestas que a mi modo de ver lo único que están buscando es debilitar al Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo. Este conjunto de normas, Presidenta, que sí se han puesto, están en un cuadro que usted repartió la semana pasada, pero que tiene para algunos congresistas oficialistas el defecto de que se han incorporado también los proyectos de los parlamentarios. ¿Pero por qué no? Si hay proyectos sobre el tema de modificar, por ejemplo, la composición del Jurado Nacional de Elecciones, ¿por qué no se pueden también poner los proyectos de los parlamentarios para que se discutan todos de una sola vez? No veo por qué se tenga que discutir exclusivamente los proyectos del Poder Ejecutivo. Si bien es cierto, tienen prioridad, no significa que los proyectos
coincidentes que tienen los parlamentarios deban ser archivados o deban ser vistos en otro tema o simplemente no deban ser vistos. De manera que entonces, Presidenta, hay que darle una lección de democracia al señor Presidente de la República en el sentido de decir que las cosas en democracia se discuten, no se imponen. El propio general José del Carmen Marín decía eso, las ideas no se imponen, ¿no es cierto? Se proponen. Y el presidente de la República creo que debe ser bastante claro y enfático en darse cuenta de eso, porque si no, lo que está haciendo es ir labrando su propia tumba, porque las incoherencias con las que, políticamente hablando, por supuesto, ¿no?, las incoherencias con las que el presidente de la República pretende arrinconar al Parlamento no llevan a un cumplimiento propio de lo que significa su propia condición de jefe de Estado. El jefe de Estado dice que está muy mal que el Congreso de la República se haya demorado 8 meses en sancionar al señor Donaire. Y esa es una mentira supina, porque el que se demoró 8 meses en resolver el tema fue el Poder Judicial, que un recurso de casación se demoró 8 meses en resolverlo cuando podía haberlo resuelto en 24 horas. Y todos sabemos que el Poder Judicial, Presidenta, tiene juicios hasta de 20 años. Entonces ellos, que se demoran en los juicios de las personas toda esa cantidad de tiempo, no merecen una reprimenda por parte del Presidente de la República. Pero el Congreso sí, por un tema que no le atañía. Porque aquí en el Congreso de la República, Presidenta, se tienen que cumplir lo que dicen nuestras normas, y nuestras normas decían que para que un parlamentario pueda ser reemplazado por su accesitario y no se quedara el escaño vacío de un parlamentario castigado, tenía que haber sentencia firme. Y ese tema podían haberlo resuelto, pero no escuchamos una sola vez que el Presidente de la República le haya pedido al Poder Judicial que falle rápido en este tema. Evidentemente, entonces, lo que buscan es siempre la politiquería de tratar de arrinconar al Parlamento. Y entonces, ¿qué cosa estábamos proponiendo? No que se eliminara la inmunidad parlamentaria, sino que se modificara el reglamento y se estableciese de una manera mucho más clara lo que ya el reglamento dice. En el artículo 16, cuando se señala que la inmunidad parlamentaria no protege a los parlamentarios por los casos anteriores a su elección. Simplemente que se cumpla el reglamento. Ahora, si en función de uno de los casos anteriores a la elección del parlamentario se determina una detención, bueno, pues que se ejecute esa detención. Eso es lo que se discutió. ¿Cómo puede decir el congresista Quintanilla que no se debatió, que no se discutió? Hemos tenido una discusión larguísima y se ha tomado además un proyecto de ley que presentó la mesa y con el que estábamos en desacuerdo, porque el proyecto de ley de la mesa decía que el poder, que la inmunidad la levantaba la Corte Suprema y que después iba a haber un mecanismo, hubo una modificación para que en el Parlamento la Comisión de Acusaciones Constitucionales en un plazo de 60 días tenía que dictaminarlo y que si en 60 días no se dictaminaba se consideraba una especie de silencio administrativo, con lo cual nos opusimos porque evidentemente no podía tratarse como silencio administrativo un tema en el que hay una controversia de carácter prejudicial. Y ese fue el debate, y del debate surgió la propuesta de rechazar ese texto, pero sí el compromiso de modificar el reglamento para afinar justamente el alcance de la inmunidad parlamentaria, y que no existan casos como aquellos en los que vienen con los juicios, pero se sustraen en función de que la inmunidad de arresto está mal interpretada. En el fondo todo esto se hubiese corregido, Presidenta, de una manera adecuada si la comisión especial de vocales que tiene el Poder Judicial para el caso de la inmunidad parlamentaria hubiese tomado desde hace tiempo la determinación de analizar el fondo de las cosas y no convertirse en una mesa de partes. Yo he tenido oportunidad de hablar en varias ocasiones, y no solamente en este periodo, sino en anteriores, con los vocales, que son 3, que se dedican a este tipo de temas, del pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria, y textualmente me decían, no, nosotros somos una mesa de partes, porque nos pide un juez o nos pide un fiscal, nosotros lo recibimos y se lo trasladamos al... No, ellos tenían que tomar determinaciones de carácter de análisis de las cosas para poder admitirlas o rechazarlas, y en realidad siempre lo hacían como una mesa de partes. A pesar de que el reglamento del Congreso establece que cuando se tiene que pedir cuando viene un pedido de levantamiento de inmunidad, que no es lo mismo que una acusación constitucional, sino que es por imputación de delito común, lo único que tiene que hacer la Comisión de Levantamiento de Inmunidad es ver que no tenga condicionantes políticas. Si no tiene condicionantes políticas y se trata de un tema común, entonces se debe levantar la inmunidad para ese caso.
Bueno, pues entonces aquí ha ocurrido que el Poder Judicial nunca ha tenido el criterio de establecer parámetros de fondo, de carácter jurídico, de cuándo se pide y cuándo no se pide un levantamiento de inmunidad a un parlamentario. Y eso debería haberse establecido. Y es además autonomía del Poder Judicial. De manera que, Presidenta, volviendo y para terminar con los temas específicos de lo que está ocurriendo, nosotros tenemos que decirle al Presidente de la República, no sé si darle lecciones de democracia, pero por lo menos llamarle la atención y decirle que lea la Constitución. ¿Los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo se debaten? Sí. ¿Los hemos debatido? Claro. ¿Ese no es un proyecto? ¿El de la inmunidad parlamentaria no era un proyecto del Poder Ejecutivo? Sí. Ahora, ¿se aprueban? No. Se aprueban solo si hay votos. Aquí han habido quienes han defendido el punto de vista del gobierno, como es normal. Pero han habido también quienes hemos tenido una posición contraria, como también es normal. Y se suman los votos y así es como se deciden las cosas, ¿o no? ¿Hay que explicarle al Presidente de la República que 10 es más que 5? ¿Hay que explicarle eso al Presidente de la República? No creo, ¿no? No creo que haya que explicarle. Entonces, si el Presidente de la República cree que 5 es más que 10, entonces está parado en donde no le corresponde. Debería estar en otro lado. Y creo que el Presidente de la República no puede venir a hacer este tipo de sainetes. Él además no está habilitado constitucionalmente para hacer uso de la palabra en una comisión. Para eso están sus ministros. El Presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, solo viene a dar mensajes a la nación. No viene a participar en un debate. No le corresponde participar en un debate. ¿Qué? ¿Si iba a sentar ahí el Presidente de la República a debatir con nosotros? Eso iba a ser un show. Simplemente un show. Y evidentemente, Presidenta, él ha tenido aquí un arresto solamente para tratar de tapar otro tipo de problemas, como bien se ha dicho acá. Con graves problemas de inseguridad ciudadana, con graves problemas de la caída de la economía, el Presidente de la República pretende otra vez pechar al Congreso y eso hay que rechazarlo. El Congreso tendrá que seguir discutiendo, ojalá lo más rápido posible, le hago la propuesta de que se haga este tema en la semana de representación, ya veremos, pero el Congreso tendrá que terminar con esta discusión conforme los votos lo digan, y eso tendrá que ser aceptado, Presidenta. No hay otra salida, y esa salida se la tenemos que devolver por escrito al Presidente de la República, explicándole lo que dice la Constitución, que me parece lo más pertinente. Gracias, congresista Mulder. Congresista Marco Arana. Me pide una interrupción la congresista Alcorta. Gracias, presidente. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha comentado el señor Gibrel Violeta, que el presidente ya regresó, que hay que seguir con el debate y continuar y ya se acabó. No ha sido cualquier visita la que hemos recibido. Ha sido la visita del presidente de la República a un poder del Estado que hace tiempo tiene una conducta muy particular. Y siempre se ha recibido en esta casa del Congreso de la República, como corresponde a la democracia y a otro poder del Estado. Porque lo otro sería ningunearlo. Eso tampoco nos vamos a ningunear, no nos vamos a poner en el mismo plan. La semana pasada se votó, se debatió y se votó y se gana, pues, fuimos al Mundial y perdimos. Pero se gana con votos y se perdió. La intolerancia de gente que opina igual que el presidente, ¿qué cosa quieren obligarnos a que se revierta? Igual, 20 no es lo mismo que 5, pues, se gana por votación, se gana por goles. El tema del reglamento está escrito, hay que cumplirlo. Lo que no se puede aceptar es esta situación, que el presidente en la puerta de acá de los Pasos Perdidos declara a la prensa, ¿no? El presidente Vizcarra cuestiona que la Comisión de Constitución haya archivado el proyecto sobre la inmunidad parlamentaria, que forma parte de la reforma política. Exhortamos al Congreso a actuar sin trampas. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? Eso es un atrevimiento, eso es una falta de democracia, es una falta de roce político. Él no nos puede tratar así. Nosotros no vamos a ir a la reelección, pero este Parlamento se cuida. Y la inmunidad nos indica impunidad. El reglamento tiene que hacerse. ¿Cuáles son las correcciones? Que vayan el día que hay comisión, que den el quórum, que no se muevan, que voten, que debatan, que se dé todo el proceso que corresponde de descargos, que tengan menos tiempo de repente. Pero la inmunidad no abriga en absoluto para nada la impunidad de parlamentarios que llegan acá pésimamente con condiciones legales fuera de lugar. ¿Por qué en el caso de la Junta Nacional de Justicia, por qué no revisaron 104 candidatos? Acá critican a todos los que vienen con currículos mal hechos, con currículos falsificados, con títulos falsificados. Pero acá es una condición de cada región. Pero justicia no es justicia, ¿por qué no revisaron? Porque ha salido pues un señor con el primer lugar que tiene expresiones que no simpatizan con otras personas, pero que legalmente nada lo impide, más que su opinión. Y en este país se respeta la opinión de los demás.
Si nos viéramos nosotros con otras opiniones en el Twitter, moriríamos, serían peor acusados que el señor que ha salido. Ahora aquí llegan a anular porque ha sido un fracaso. Pero acá se vota, acá se hace democracia. Acá tenemos que respetarlo. Y esta institución del Estado, que es un poder del Estado, se respeta, se resguarda y se cuida. Lo que no se puede estar es que vamos a actuar sin trampas. ¿O está el presidente diciendo que somos unos tramposos? Ese gesto de venir al Congreso, el presidente, como está cada 2 cuadras que viene, no sé si el presidente del Congreso sabía que estaba o no estaba, pero hay otros vicepresidentes. Esto parece una cuestión armada, porque también hay parlamentarios del oficialismo. Entiendan ustedes que se vota, y cuando se gana, se gana, y cuando se pierde, se pierde. No es para que los parlamentarios que hayan perdido, que es costumbre acá, que vienen tarde a estas comisiones, a todos en general, pero bien puntuales en los medios de comunicación, para ya espotricar contra el Congreso porque sus ideas, sus sugerencias no fueron recogidas, o porque su voto lo quieren seguir cuestionando y lo quieren seguir imponiendo. Se votó y se votó. Eso es todo, Presidenta. Esta es la Casa de la Libertad y la Democracia, y como tal y como por el Estado, se tiene que preservar. La inmunidad es una atribución que tiene el Parlamento, como la tiene el Presidente de la República, como la tienen los ministros, como la tiene el Tribunal Constitucional, como la tiene el Poder Judicial. Es esa atribución que tiene para poder hacer bien su trabajo. Que unos no lo entiendan es bien complicado, y efectivamente hay que llevarle pues una constitución para que no entienda, se busque otros asesores que lo ayuden. No ha habido un constitucionalista que haya venido a esta comisión, Presidenta, que le ha dado la razón al presidente. Y ojalá que la gente de su bancada también le lleve las opiniones nuestras. Pero el presidente ya vino, ya cumplió con su necesidad de dejarles esto. Perfecto, presidente, ya sabemos lo que piensa el presidente. Ahora creo que continuar con el debate que tenemos todos los días martes común y corriente. Ya sabemos cómo piensa el presidente, y ya con su carta ya la tenemos todos nosotros. Ahora creo que continuar. Gracias. Y puede venir cuantas veces quiera, lo recibiremos como corresponde, Presidenta. Gracias. Congresista Arana. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo lamento que esta crispación de tensiones también entre el Ejecutivo y el Legislativo, y la manera como hoy día se nos ha dirigido una carta y ha habido una visita sorpresiva para expresar una protesta, no sea planteada ni aquí en el Congreso ni por el propio presidente como el tema de fondo que debe debatirse. El presidente quiere más poder. Quiere inclinar la balanza en la reforma política sobre un régimen más presidencialista. Y tiene varias propuestas que así lo plantean, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la censura de los ministros o del gabinete en pleno. Quiere más poder el presidente. Debería salir a decir, miren, el Congreso no está dando la talla, en todo caso, el presidente quiere más poder para gobernar. Y en el Congreso habrá quienes digamos, mire señor presidente, respetamos la investidura que usted tiene, pero nosotros creemos en el equilibrio de poderes. Y el régimen que tenemos en el país es un régimen mixto, en el que se busca el equilibrio entre el sistema presidencialista y el sistema parlamentario. Entonces sobre eso debatamos. Sus propuestas de ley buscan ir en esa dirección. Es más, debatamos en el Congreso si es que debiéramos acometer una reforma política que va a cambiar el régimen político del Estado peruano con reformas de la Constitución o con nuevas leyes. En el Frente Amplio pensamos que no. Es más, el Tribunal Constitucional ha llamado la atención sobre el hecho de que una reforma política de esa naturaleza tiene que hacerse en el marco de una asamblea constituyente. Y lo decimos nosotros, cuando lo dice el Frente Amplio, se crispan los miedos, y los grandes grupos de poder económico dicen el Frente Amplio es antisistema, quiere bajarse la Constitución. Acá mismo en el Congreso hay quienes piensan así, ¿no? Desconociendo que el propio Tribunal Constitucional ha señalado claramente que el cambio del régimen político del Estado requiere asamblea constituyente. Y eso es lo que deberíamos estar debatiendo, sin que se enojen los de la CONFIEP, ¿no?, que están defendiendo en este momento contratos corruptos, sin que se enojen la mayoría parlamentaria acá, sin que se enoje el presidente de la República, o por lo menos que se entere que la reforma que está proponiendo busca generar desequilibrios en el equilibrio de poderes entre el Estado, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y el país sí debiera enterarse de eso. Y parece que el presidente sí lo sabe, pero no quiere tomar nota del tema. Y digo que sí lo sabe,
porque en realidad no está pensando en si aquí hay más votos y menos votos, como dice el congresista Mulder, del tema de la aritmética y las sumas que él tiene que respetar, sino yo creo que él está respetando la aritmética que le plantean las encuestas sobre su mayor popularidad que está cayendo y la falta de, o en todo caso menor popularidad del Congreso. Y entonces la aritmética por la que él se está guiando no es por la aritmética de los votos del Congreso, sino por la aritmética de las encuestas, ni siquiera de la ciudadanía, digamos, en el sentido de que cuáles son los temas sobre los que a mí me hubiera gustado y desde el Frente Amplio hubiéramos reclamado que nos manden esta carta para decir, por los motivos expuestos y como expresión de protesta desde el Poder Ejecutivo hemos decidido no presentarnos el día de hoy ante la comisión que usted preside, ¿no? Yo hubiera preferido que el presidente, ¿no?, igualmente se vaya a protestar delante de la CONFIEP, que está defendiendo ahorita contratos corruptos que todos los días a los vecinos de Lima le cuesta decenas de soles y al mes decenas de miles de soles y que, sin embargo, se siguen imponiendo. Yo esperaría que el presidente se vaya a protestar delante de las AFPs que están cometiendo temas abusivos con los asegurados. Bueno, si esa es la lógica que él quiere imponer, o sea, si viene al Congreso sin ser invitado, ¿no?, viene a protestar en la puerta del Congreso, esperaría que por la mayoría de peruanos vaya a protestar en las puertas de la CONFIEP, vaya a protestar en las puertas de las AFPs, ¿no?, representándonos a todos los peruanos. ¿Pero eso está haciendo el presidente? No, no lo está haciendo, pues. Si ese es el estilo con el que quiere gobernar, para mantener popularidad, que esa no sea a costas de los errores, de las deficiencias o de las situaciones inaceptables políticamente que se están dando en el Congreso y que nosotros las debatimos y que nos confrontamos a veces por eso. Pero eso no hace el presidente. Entonces, el presidente ha decidido tener, y esto el país entero debe saberlo, el presidente en medio de esta crisis y enfrentamiento de poderes ha decidido reclamar más poder para sí, para el Ejecutivo. ¿De acuerdo? ¿Hay quienes en el Congreso deberíamos dar la talla para ese debate? Sí, y no mandar a archivar estos con un debate que podría ser mayor, Presidenta, porque yo sí creo que hay que ser autocríticos. A mí, por ejemplo, me ha preocupado mucho que después de un día de debate sobre el tema de la inmunidad parlamentaria, congresistas que ni siquiera estuvieron vinieran a votar. No sé cómo se enteraron. O sea, ¿vamos a un tema tan importante de ejercer el voto por consigna? No, pues, Presidenta. O entiendo que allí se podía, en ese sentido, haber discutido mucho más, ¿no? Ahora, Presidenta, me parece que es importante que nosotros no rehuyamos al tema de fondo, ¿no? Si no estamos dispuestos, digamos, si el Ejecutivo tampoco quiere aceptar y dice, bueno, yo quiero que lo hagan tal cual yo se los he mandado en los 12 proyectos de ley, que me den más poder y que en realidad vayamos a un régimen más presidencialista que el que tenemos actualmente, y lo quiero hacer por la vía de los 12 proyectos de ley y no me atrevo a hacerlo por vía de referéndum. Porque cuando tuvo la oportunidad, y el Frente Amplio lo dijo, el referéndum que impulsó era un referéndum que debió ir sobre la consulta a la ciudadanía, que es el poder instituyente, sobre si necesitábamos cambios más profundos en el marco, por ejemplo, de una asamblea constituyente y una nueva constitución. No lo quiso hacer, ¿no? Y sacó un referéndum como lo hizo, que además luego su comisión ha querido que se desconozca, la gente dijo no sobre bicameralidad, luego intentaron que sí sea, desconociendo el voto popular sobre el referéndum que decía no bicameralidad. Significa pues la precariedad, la falta de luz que también hay en Palacio de Gobierno para mirar los grandes problemas del país y los problemas y los desafíos en los que estamos ahora. Y entonces, Presidenta, a mí me parece que lo que ha planteado hoy día el presidente con su presencia y con la carta que han enviado, y no lo ignoremos, está planteando la reactivación de una crisis política en el país. Eso es lo que está planteando. O sea, no es menor lo que ha planteado. Y yo, claro, podemos invocar a la calma, ¿no? Pueden venir a patear las puertas del Congreso y podemos decir, calma, esto no pasa nada. Igual podría ir, que creo, el Congreso a hacer lo propio en Palacio de Gobierno. No fuimos invitados, ¿no? Y aceptamos sus reglas, que incluso incluían que no se transmite en público, que los celulares sean retirados, en fin, todo eso. Y además aceptaron venir. Luego han dicho que no quieren venir, como lo han hecho hoy día. Entonces, ¿qué están planteando? Una crisis política, Presidenta.
Y frente al tema de una crisis política, desde el Frente Amplio somos claros, las crisis políticas no se ignoran. Un momentito, congresista Mulder. Las crisis políticas no se ignoran, se enfrentan. Y para nosotros en el Frente Amplio, nos digan lo que nos digan, frente a la crisis estructural y sistémica de la corrupción, frente al tema del cambio de régimen político y más poder que está planteando el presidente, frente a los hechos de la crisis en que está sumido el Congreso de la República, lo que corresponde, y nosotros lo hemos presentado a la Presidenta, es en realidad ir hacia un proceso en el que el Congreso debata, y lo hemos presentado el proyecto de ley en el año pasado, hemos planteado que debieron plantear en serio el tema de un adelantamiento de elecciones generales en el país. Si el presidente no da la talla para acompañar cuando hoy día miles de ciudadanos están marchando a Sedapal, se reactiva el conflicto en Las Bambas, la gente que ha quedado abandonada con el tema de la reconstrucción, el tema de los peajes que están mirando de guiño a Confib, que está defendiendo contratos corruptos. Si eso está ocurriendo, Presidenta, y la ciudadanía está descontenta con el Congreso, vayamos pues a elecciones adelantadas. Hay un proyecto de ley del Frente Amplio planteado en ese sentido. Y entonces que no nos vengan con cartas, pataletas y de acá del Congreso, que yo entiendo, acá hay una mayoría parlamentaria, pero como lo recordaba ayer, lo propio de la democracia no es solo el ejercicio aplastante de la mayoría, es también el reconocimiento de las minorías. Y ese es un tema fundamental. Como eso no lo logramos, nos enfrentamos a veces en cosas en las que podríamos coincidir, como por ejemplo, el tema del que el presidente no está respondiendo, el tema de la eliminación de la negociación colectiva. Está para segunda votación, lo he observado, aquí estamos demorando el tema de la insistencia, ¿no? El tema de los lobbies que están queriendo impulsar la extensión del régimen agrario al régimen acuícola y al régimen forestal. Y el presidente le está dando la talla y la gente está buscando trabajo. Y entonces esos temas deberíamos estar discutiendo. El tema del fortalecimiento de salud. El Ejecutivo es el principal deudor de salud. Y por eso no hay medicinas, les dan citas cada 3 meses a los asegurados, encima los hospitales se caen, cuando existen, porque otros ni siquiera existen o están en muy malas condiciones, y se niega el Ejecutivo a ir cerrando la brecha de deudas que hay en el salud. Esos son los temas de fondo que deberíamos estar discutiendo. Me he pedido a través suyo, presidente, el congresista Mulder, la palabra. Congresista Mulder. Presidenta, solo 2 acotaciones. La primera, que ha sido el presidente de la República el primero en pedir que el primer tema que se debatiera fuera el de la inmunidad parlamentaria. Lo dijo, acá tengo las declaraciones de él, del 5 de mayo. Pidiendo que se acometa el tema de la reforma y que se comience por la inmunidad parlamentaria. Hemos seguido estrictamente lo que él ha pedido. Así que en ese sentido no tiene ninguna razón. Y esa es una aclaración, porque no es que se haya puesto arbitrariamente el tema de la inmunidad parlamentaria. Y en segundo lugar, señalar que el calendario, Presidenta, es un calendario en el que el Parlamento se va a tener que regir de su propia manera. O sea, el calendario no se puede establecer en función de los intereses del Poder Ejecutivo. Y nosotros debemos entender eso bien de manera clara, Presidenta, en la lectura de la Constitución, porque, por ejemplo, el congresista Arana está proponiendo elecciones anticipadas. La vez pasada propuso una asamblea constituyente. O sea, las dos cosas debería el congresista Arana decirle a la gente: yo estoy proponiendo eso, que es lo mismo que decir que voy a proponer irme al cielo, porque eso no está en la Constitución. Ahora, que proponga cómo se va a hacer. ¿Cómo se puede hacer elecciones anticipadas? O sea, sacamos un proyecto de ley y aprobamos, todo el mundo se va a su casa. No, tendríamos que, a ver si nos acompaña con el voto, vacar al señor Vizcarra, después que la señora Mercedes Arauz también la vaquemos, ¿no? Y después el señor Salaverry asuma la presidencia de la República, Dios me libre, y en ese momento se puede convocar elecciones anticipadas. Esa sería la única fórmula para que pueda haber elecciones anticipadas. Ahora, puede haber elecciones parciales, adelantadas, si es que, por ejemplo, el Congreso hace cuestión de Estado sobre el tema, o mejor dicho, si el presidente de la República nos hace cuestión de Estado o de confianza sobre el tema de la inmunidad, y nosotros decidimos rechazar esa confianza. Muy bien, entonces que disuelva el Congreso, pero eso sería una renovación parcial, porque el nuevo Congreso que se elija solo va a durar 1 año. 1 año nada más va a durar. Entonces, si eso es lo que el Perú está necesitando en este momento, entonces el señor Vizcarra estaría demostrando que está en una nube, porque es evidente que lo que el país está requiriendo, ahí sí coincido con el congresista Arana. El tema de las Bambas, hoy día acaba de reventar otra vez el tema de las Bambas, el tema de los peajes, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema del frenazo económico. No, el presidente no, inmunidad, es el único problema que tiene el Perú. Por favor, pues. Congresista Arana. Gracias.
Bueno, Presidenta, yo en todo caso pido que se agende, dado que el congresista Mulder dice cuál es el camino. Nosotros hemos presentado el 3 de octubre del año pasado el proyecto de ley 3482. ¿Y qué propone el proyecto de ley 3482? Ley de reforma constitucional que convoca elecciones generales del 2019. Artículo 1, modifíquese las disposiciones transitorias especiales conforme al texto siguiente. Primera, el presidente y los vicepresidentes de la República elegidos en las elecciones generales del 2016 concluirán su mandato el 28 de julio de 2019. Los congresistas elegidos en el mismo proceso electoral culminarán su representación el 26 de julio del 2019. No son aplicación para ellos, por excepción, los plazos establecidos en los artículos 90 y 112 de la Constitución Política. Segunda, para efectos del proceso electoral que se realice en el 2019, porque esto fue presentado el año pasado, habría que actualizar los plazos. El plazo previsto en el primer párrafo del artículo 91 de la Constitución, no, es simplemente 3 artículos, será de 4 meses. Una vez instaurado el nuevo Poder Ejecutivo tras las elecciones generales del 2019, este deberá convocar en un plazo máximo de 30 días a una Asamblea Constituyente, la cual apruebe el texto de la nueva Constitución con 2/3 de los miembros de la Asamblea. Entonces, alternativas hay, debatámoslo, pueden haber otras mejores, pueden haber otras que ayuden a mejorar la propuesta que se hace. Lo que no se puede hacer, Presidenta, y eso consideramos que es importante, es que sigamos en un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el que en este momento se quiere combinar al Legislativo para cambiar el régimen político hacia uno más presidencialista, cosa que no es atribución de una modificación simplemente constitucional, sino de una asamblea constituyente, y que lo que tengamos es gente en la calle reclamando por agua potable, ahora miles de personas en Huachipa, gente reclamando por el tema de los contratos lesivos, de contratos de la corrupción sobre los peajes, el tema de los conflictos en torno a las actividades mineras, los mineros ilegales del Ecuador entrando por la cordillera del Cóndor, hiriendo y amenazando a los aguajún One Piece, y nosotros nada sobre esos temas. El presidente debiera ir sobre la solución de estos problemas de fondo, y nosotros no debiéramos hacer de la vista al costado frente a los temas que ha planteado la presencia del presidente hoy día, e ir al debate de los temas de fondo, presidente. Y sobre eso yo quisiera terminar. Uno de los acuerdos la semana pasada fue que, así decidió la mayoría, es que el tema de la inmunidad parlamentaria no iba a ser motivo de una reforma constitucional, pero se dijo y se aprobó, Presidenta, salvo que usted me corrija, de que iba a presentarse un proyecto de resolución legislativa para modificar el reglamento del Congreso sobre la inmunidad, porque no puede quedar tal cual está. Y entonces, Presidenta, ¿se ha preparado esa resolución legislativa para modificar el reglamento? Porque en realidad, si quisiéramos resolver el tema, no solamente lo archivamos, no solamente la mayoría ejerce su voto para decir archivamos la modificación constitucional, pero la resolución legislativa de modificación del reglamento tampoco la presentamos, porque en realidad, Presidenta, hoy día tendríamos que estar discutiendo en todo caso esa resolución legislativa. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Antes de darle la palabra al congresista Becerril, debo recordar una vez más que tenemos un reglamento del Congreso y que las iniciativas legislativas, sean de proyectos de ley, de reforma constitucional o de resolución legislativa, tienen un procedimiento y estos tienen que seguir su ruta antes de que lleguen a la comisión. Está en proceso la que está trabajando mi bancada, porque tienen que ser presentados a través de las bancadas también, porque se trata de un nuevo proyecto, en este caso de resolución legislativa. Espero que en el transcurso de las siguientes minutos, tal vez horas como más, esté habiendo hecho todo su trámite, congresista Arana. No se puede saltar ningún trámite. Y sí está absolutamente continuado. De hecho, su bancada podría presentar el suyo como cualquier bancada y cualquier congresista. Congresista Quintanilla, usted ha hecho uso de la palabra ya. Congresista Becerril. Sí, me pide interrupción la congresista Lourdes Alcorta, Presidenta. Gracias, presidente. El presidente de la República ha venido y le ha dicho al Congreso que no actúe de forma tramposa. O sea, hace 48 horas han tenido reunión los voceros. Y el primer ministro, acá en la espacio partido, ha dicho que la ausencia de él es un acto de protesta, una expresión de protesta. O sea, nos han declarado la guerra. Esa es la verdad. Porque un presidente que maneja 32 millones de peruanos no está a la altura del gobierno. Es la verdad. Y es inaceptable que venga acá al Congreso a hacer un gesto político falso, ojalá que no sea avalado,
Parece que no tenemos en forma tramposa qué le pasa al presidente. Se ha desubicado. Y encima el premier dice, no han venido por un acto de protesta. ¿Cuándo les vino el acto de protesta? Ayer. Porque la votación de la inmunidad ha sido la semana pasada. O sea, recién reaccionaron. ¿Quién estuvo un pajarito? Se le puso en el hombro. Es una cosa inaceptable, presidente, es una falta de respeto, es una falta absolutamente de todo. Realmente, que haga lo que quiera, no hagamos ninguna reforma, que haga lo que quiera, que lo cierre. Es la forma, yo estoy en interrupción. Yo estoy en interrupción. Entonces, presidenta, yo creo que pongamos acá debate, que no hagamos nada y que el presidente de la República haga lo que crea conveniente y que cierre, que haga su congreso. No somos empleados del Ejecutivo, somos electos. No somos empleados del Ejecutivo. El Congreso también tiene su propia agenda, presidenta, que es la vía normal también. Que si permite cosas del presidente, sí, del Ejecutivo, sí. Pero no somos empleados del Ejecutivo para que venga a imponernos que hagamos todo lo que él quiere. Bastante poder tiene el Ejecutivo como para querer más poder, presidenta. Y eso de ninguna manera. Este fuero del Parlamento se defiende. Más allá de quienes estén en el 2021. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Becerril, le había pedido una segunda interrupción a la congresista Aramayo. Antes de darle la interrupción a la congresista Aramayo, damos la bienvenida a la congresista Arimborgo, al congresista Mantilla, al congresista Trujillo, a la congresista Melgarejo, a la congresista Nelly Cuadros, al congresista Meléndez, al congresista Tapia y a la congresista Andrade.